Aquí en Israel esto no lo debes hacer, pedir la cola. Tienes que poner los dedos hacia el suelo. Aquí en Jerusalén pueden comprar coronas de espina. El servicio militar es obligatorio para ambos sexos. ¿Qué es lo que ven aquí? Todos esos tomates que nosotros le ponemos hoy en día a la ensalada. Si se fijan, en toda la ciudad van a ver un montón de gatos. ¿Qué hace eso allí? ¿Por qué no lo quitan? Bueno, porque está prohibido. Puede ocasionar un gran problema, una gran disputa si alguien sube para allá y mueve esa escalera de su sitio. Me daban un billete y yo sin ver intentaba decir, no lo logré. Ok, aquí hay pollos y gallo en la carretera. Miren lo que me pusieron a Ramoncito judío. Y me preguntaron si yo sospechaba de tener familia judía. Esto cierra por completo a cal y canto. Todos los apartamentos en Israel tienen una habitación antimisiles. ¿Pero alguna vez habían visto ustedes una máquina expendedora del libro sagrado? ¿Quién tiene la llave de esa puerta? Pues prepárense. La llave de la basílica más importante del mundo cristiano es custodiada desde el año 1192 por... Bienvenidos a Jerusalén. Aquí les voy a contar algunas cosas increíbles que les van a dejar con la boca abierta. Hay que saber que en Jerusalén, en la parte interior, hay 4 barrios. El barrio armenio, está el barrio cristiano, el barrio musulmán y el barrio judío. Sí les adelanto que en este video no voy a estar solo porque tengo un nuevo compañero que está aquí atrás. Así que ya saben que tenemos una novedad y van a encontrar a este señor todo el tiempo conmigo en esta serie. Observen cómo todos los edificios tienen el mismo color. ¿A qué se debe eso? Bueno, tengo que llevarlos a nuestro apartamento para explicarles mejor. La piedra de Jerusalén es un nombre que se aplica a diversos tipos de piedra caliza dolomita de color pálida y piedra caliza dolomítica, muy común aquí en Jerusalén y sus alrededores. Se ha utilizado en la construcción desde la antigüedad. Es obligatorio construir con esa piedra aquí en esta región. Una de estas calizas, la meleque, se ha utilizado en muchas de las estructuras más célebres, incluyendo el Muro de los Lamentos. Hay una cuestión muy curiosa aquí en Israel que tiene una relación directa con un símbolo que todos conocemos en todas partes del mundo, y es el de pedir la cola. No sé cómo dicen en sus países. Nosotros en Venezuela a esto le decimos pedir la cola o pedir un aventón. Pero aquí en Israel esto no lo debes hacer. Aquí en Israel tienes que poner los dedos hacia el suelo. Esto quiere decir que estás pidiendo un aventón. Esto, bueno, en cierta forma también quiere decir eso, pero como me explicaron, es más para aquellas personas que ejercen la profesión más antigua del mundo. Espero que sepan leer entre líneas. Si piden un aventón, este es el símbolo. Vámonos. Es una calle que ahora mismo está en obra. Pueden ver ahí un poco a la gente trabajando y demás. Y quiero que noten cómo se ven los alrededores de la ciudad amurallada. La puerta de Damasco está allí. Observen la situación justo en el exterior, pero también hay que considerar que esto lo están reformando, ¿no? Esto está en trabajo, así que yo me imagino que cuando esté listo va a estar perfecto y súper bonito. Bienvenidos a la puerta de Damasco que se encuentra justo detrás de mí. Es una de las 7 puertas que conforman la ciudad amurallada de Jerusalén. Porque claro, uno muchas veces ve por ahí diciendo que la puerta de Damasco, ¿qué tal? Pero ¿qué es exactamente? Bueno, es la entrada más famosa de la ciudad amurallada de Jerusalén. La pueden ver aquí y es impresionante. Vamos a explorar un poco más. Hay que saber que esta es la entrada a la zona musulmana. Pueden ver la caseta que está allá arriba. Bueno, tiene guardias fuertemente armados. Y es que aquí en Israel es obligatorio para ambos géneros realizar el servicio militar. Para los hombres tiene una duración de 36 meses, 3 años. Para las mujeres de 24. Van a encontrar guardias armados en todas partes. Aquí estamos atravesando la puerta de Damasco. Como les comentaba, el servicio militar es obligatorio para ambos sexos. Una cuestión curiosísima. Esta es una de las calles más concurridas de toda Jerusalén. Ya pueden ver que hay cientos de personas y probablemente miles recorren estas calles a diario. Está súper interesante, muy pintoresca. Para la siguiente curiosidad, tengo que enseñarles una frutería. Just one. How much is it? ¿Qué es lo que ven aquí? Estos son tomates que... tomates cherry. Resulta que el tomate cherry fue desarrollado aquí en Jerusalén. Todos esos tomates cherries que nosotros le ponemos hoy en día a la ensalada fueron desarrollados en primera instancia aquí en Jerusalén. Por supuesto, ya existía una variedad, pero era una variedad silvestre. Entonces aquí en los laboratorios pues se empezó a trabajar para darle un sabor mucho más dulce y mucho más agradable, hasta que finalmente aquí lo consiguieron. Y esos tomates cherries que disfrutamos en todas las mesas, en todas las ensaladas alrededor del mundo, fueron ideados aquí en Israel.
En muchísimas calles del casco antiguo de Jerusalén van a encontrar estos mini cajeros automáticos que yo no sé ni siquiera cómo funcionan ni en qué parte están puestos, pero son muy efectivos. Te cobran más o menos 15 shekels, 12, son como 3 euros de comisión, 3 euros, 4 euros de comisión, pero funcionan siempre y son muy prácticos, así que ya sabes. El idioma es hebreo, pero en lo que ponen su tarjeta les va a poner inglés, así que no hay problema con la traducción. Si están por Jerusalén y necesitan líquido, aquí van a poder conseguir. Si se fijan en toda la ciudad van a ver un montón de gatos. En todas partes hay gatos. No se sabe exactamente por qué, pero la leyenda cuenta que antiguamente había muchísimas serpientes, otras versiones de la leyenda dicen que había muchísimos ratones, muchísimas ratas y que en consecuencia trajeron a esos gatos para que se comieran pues a las plagas. Algo parecido a lo de la ciudad de Kotor allá en Montenegro. Si no han visto ese video no se lo vayan a perder, tienen que buscarlo. En definitiva hay muchísimos, pero muchísimos gatos aquí en Jerusalén. Bueno, campeones, hemos venido a la iglesia del Santo Sepulcro porque aquí hay una curiosidad súper interesante y tiene que ver con la escalera de madera que pueden observar desde aquí. No sé si aprecian desde este punto, pero les voy a poner varias tomas para que la puedan mirar mejor. ¿Qué hace eso allí? ¿Por qué no lo quitan? Bueno, porque está prohibido. Puede ocasionar un gran problema, una gran disputa si alguien sube para allá y mueve esa escalera de su sitio. ¿Por qué? Esa escalera no se ha movido desde el año 1723, o se especula que no se ha movido desde el año 1723, y se llama la escalera inamovible. Seguramente la mayoría de los que me están viendo ahora en sus pantallas son de fe católica cristiana, pero no todos los cristianos son católicos. Hay muchísimas iglesias y hay muchísimas variantes. Existe la iglesia copta, la iglesia griega ortodoxa, la iglesia etíope, existen los franciscanos. Bueno, hay un montón de vertientes. ¿Qué pasa? Se llegó al acuerdo, lo que se llama el status quo, en el que se especifica que para realizar cualquier tipo de modificación aquí en la iglesia del Santo Sepulcro, todas las variantes del cristianismo tienen que estar de acuerdo. Y eso, como podrán imaginarse, es complicadísimo. En consecuencia, pues esa escalera no se ha podido mover porque eso alteraría la forma en la que está dispuesta el Santo Sepulcro. Y bueno, en consecuencia, esa escalera ha estado allí inmóvil por más de 300 años. Al final, como no se pusieron de acuerdo con respecto a quién pertenecía la escalera, pues esa escalera sigue ahí por montones y montones de años, por 3 siglos. Justo enfrente de la basílica se encuentra este dispositivo. ¿Para qué sirve? En caso de que haya algún artefacto explosivo, se abre, se mete dentro y se sella. Y esto normalmente debería contener las ondas explosivas. Así que, bueno, es una cuestión muy extraña que van a ver solamente en un lugar como este. Y miren lo que nos conseguimos aquí, la Orden de Malta. De hecho, ahí adentro pueden leer que se hace mención a los caballeros de la Orden Hospitalaria de Malta. Pero estando aquí no es tan raro encontrarse a la Orden de Malta, así que en este caso yo creo que tiene mucho más sentido para los entendidos de este canal, los que ya nos han seguido por mucho tiempo, sabrán de qué estoy hablando. Muy bien, chicos, ven ese símbolo que está detrás de mí, esa es la Cruz de Jerusalén. Pero para explicarla tenemos que encontrar a nada más y nada menos que unos monjes. Vamos a intentar buscar uno. En esta zona pueden observar la entrada principal y la única entrada de la iglesia del Santo Sepulcro. Antiguamente se cree que existían entre 10 y 12 entradas, pero todas han sido selladas, todas han sido tapiadas. No se sabe exactamente por qué, pero sí sabemos que fue después de la conquista de Jerusalén por Saladino en el año 1187. Cuenta la leyenda que Saladino dijo: en esta ciudad van a quedar tan pocos cristianos que con una sola entrada bastará. ¿Será cierto o no? No lo sabemos. Pero esto tiene una relación directa con ¿quién? Con los franciscanos. Y ahora les voy a explicar la relación entre los franciscanos, Saladino y la Cruz de Jerusalén. Ahora quieren que les cuente una cosa curiosísima que no mucha gente sabe sobre la puerta de la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Quién tiene la llave de esa puerta? Pues prepárense. La llave de la basílica más importante del mundo cristiano es custodiada desde el año 1192 por una familia musulmana que se ha pasado la llave de generación en generación por casi 1000 años hasta nuestros días. Los guardianes de la llave de la Basílica del Santo Sepulcro son musulmanes. Aquí en Jerusalén pueden comprar coronas de espinas. ¿Qué les parece? Fíjense que aquí tenemos a un señor franciscano y esos tienen una historia increíble que ahora les voy a contar. Esos monjes franciscanos tienen
todo mi respeto y más. ¿Por qué? Bueno, la historia es increíble, les cuento. Esta tierra está custodiada por unos 300 franciscanos. Forman parte de la Orden de los Hermanos Menores y el fundador es San Francisco de Asís, quien en el año 1219, o sea, hace casi 1000 años, vino aquí durante las Cruzadas Santas. Bueno, durante una de las Cruzadas Santas. Se reunió además con el sultán de ese momento, el gobernador de esta área, Melek el Kamel. Además, recuerden, esto estaba totalmente dominado por los musulmanes y gracias a esa reunión se concedió la presencia franciscana en Jerusalén. Esa presencia ha estado ininterrumpida desde aquel momento hasta nuestros días. Imagínense ustedes. Con el pasar de los siglos, esta orden tomó el nombre de Custodia de la Tierra Santa. Y su símbolo es precisamente esa cruz de Jerusalén que les mostré antes. Es una cruz grande con otras cruces chiquititas en las esquinas. Sin embargo, ¿de dónde sacaron ese símbolo? Pues es totalmente desconocido. Es un misterio. No lo sabemos. Los franciscanos son particularmente valientes porque a pesar de que la ciudad fue pues invadida por los musulmanes, por los otomanos, fueron ellos los únicos que se quedaron de forma ininterrumpida. Y algo que es de admirar, ellos fueron la única cara de la cristiandad por 700 años. Cuando todos los demás habían desaparecido, los franciscanos se quedaron siempre aquí. Cada vez que yo veo un franciscano, mira, reverencia, porque son unos valientes. Vamos, chapo. Y para los amantes de la vexilología, la bandera de Israel con la estrella David en el centro. Ahora vamos a ver el dinero de Israel. Esta es la sección de notafilia. Nos falta el billete de 200, pero no importa porque lo que les quiero enseñar es otra cosa diferente. Esta moneda se llama el shekel. Por cada dólar les van a dar más o menos 4 shekels, un poquito menos, 3,70 y algo. Yo lo calculo a 4 para redondear, aunque siempre sea un poquito más caro. La particularidad que tiene este billete es que es de los pocos en el mundo, porque los billetes en Suiza, los francos suizos también tienen esa característica, que tienen un detalle muy importante para los invidentes, para los ciegos, para la gente que lee el braille. Yo no quise spoilearme en internet, intenté buscarlo yo mismo porque la verdad es que es bastante difícil dar con ese pequeño detalle, pero una vez que lo consigues ya se te hace evidente. Hice la prueba, me daban un billete y yo sin ver intentaba decir qué monto era, pero no lo logré, no tengo el entrenamiento necesario. Entonces luego fui a Google para asegurarme de que en realidad esa era la característica correcta y en efecto yo tenía razón. Les voy a enseñar cómo saben los ciegos, cómo sabe la gente invidente el monto de los billetes. Miren, si ustedes los ven así, no tiene prácticamente ningún relieve. Bueno, tiene un poquito de relieve el número, pero yo creo que no es suficiente como para saber. Quizás una persona con entrenamiento en braille sí podría hacerlo, pero la característica que pueden realmente leer los ciegos es esto de aquí. No sé si pueden observar que hay unas pequeñas líneas a los lados. Estas líneas, si se fijan bien, tienen relieve. No sé si las ven acá. En el billete de 100 son 3 pares de líneas, en el billete de 50 son 2 pares y en el billete de 20 solamente un par, lo pueden apreciar aquí. En el billete de 200 me imagino que son 4. Yo lo he hecho así por mi cuenta, pero no soy capaz de identificarlas correctamente. No sé si tengo que tocar aquí o no, simplemente no tengo el entrenamiento. Justamente en esta intersección de la Vía Dolorosa se encuentra el Hospicio Austríaco. Esto es un lugar no muy famoso y no tan visitado, pero esconde un secreto muy interesante. Vamos. Hay que subir por esta zona. Se encuentran una bandera de la Unión Europea, una de las Cruz de Jerusalén. Es un excelente lugar para parar a tomar un café. La gente se pone aquí arriba, se pone allí en la terraza o se pone ahí en la parte más alta. Es un lugar bellísimo. Parece que estás en Viena, de verdad. Pero es una Viena un poco más tropical. Se sube luego por esta parte. La verdad es que el sitio está impresionante, además de impecable. Miren, una cosa increíble. Nosotros llegamos por allí, ahí está la entrada. Bueno, campeones, aparecen esta vista que es extraordinaria, extraordinaria. Yo diría que es la mejor hasta ahora. Es muy curioso porque había mucha gente que habla alemán, seguramente eran austríacos. Igual y para ellos es una cosa más famosa, no lo sé.
Desde la puerta de Damasco, que se encuentra a algunos metros más allá, hemos estado recorriendo todo el muro desde el lado de afuera. Así entonces nos encontramos con otra puerta. Esta es la puerta de Herodes. Como ven, no es tan concurrida como la puerta de Damasco. Pero bueno, nuestro camino se encuentra más allá, así que sigamos con la aventura. Aquí estamos en el Monte de los Olivos Campeones y quiero que observen el muro que divide a Palestina. Bueno, de aquel lado ya es Palestina. Todo eso que ven al fondo es el desierto de Judea. Justo allá está el Mar Muerto y del otro lado está Jordania. Yo no sé si ustedes recordarán cuando estuvimos la vez pasada en el lado jordano mostrándoles todo desde aquel lado de la frontera. Nos encontramos ahora en el Monte de los Olivos. Esto que ven aquí a mi lado izquierdo, a la derecha para ustedes, es el cementerio judío de la ciudad de Jerusalén. Es el cementerio judío más antiguo del mundo y no solo eso, es también presuntamente el cementerio más antiguo de todos los tiempos. Fue construido, según la tradición, por el rey David. Y es masivo, es impresionante. Hay unas tumbas aquí que son súper antiguas. Si se fijan bien, cuando ustedes van a un cementerio judío, allí no se llevan flores, sino que se ponen rocas sobre las tumbas. Esto es por un pasaje de la Biblia, del Torá, que dice: del polvo venimos y en polvo nos convertiremos. Así que cada vez que ustedes vean una tumba judía, lo que van a ver es un montón de piedras, porque ese es el símbolo de recuerdo. Eso es lo que se pone en lugar de las flores. Ahora bien, debemos hablar sobre el idioma de Israel. ¿Cuál es el idioma? Bueno, en realidad son dos: el hebreo y el árabe. Sin embargo, de facto también el ruso, porque ha habido una gran inmigración de rusos. De hecho, si ustedes lo miran un poco en Google, encontrarán que hay un oblast judío en Rusia. La mayoría de los rusoparlantes que están aquí en Israel son judíos. De hecho, un buen amigo mío que es israelí me ha dicho que tú podrías vivir perfectamente en Israel si hablas únicamente ruso. Hay un detalle muy importante en cuanto a esta cúpula dorada. Les explico. Lo que se ve al fondo es el monte del templo. Es el lugar más importante del mundo para los judíos y es el segundo más importante para los musulmanes. Sin embargo, irónicamente, los judíos tienen prohibida la entrada. Pero para entenderlo mejor tenemos que acercarnos al famosísimo Muro de los Lamentos. De aquel lado dejamos el Monte de los Olivos. Todo esto que se ve aquí es el cementerio judío que vimos antes y es muy interesante porque algunos de los olivos que están plantados allí tienen más de 1500 años de antigüedad. Ustedes ya saben que esos árboles son realmente muy longevos. Miren lo que me pusieron. Estaba entrando y un señor judío me dice que es una señal de respeto, que no tengo que ponérmelo, pero que si quiero mostrar respeto al lugar, entonces que no estaría mal. Quise acercarme al muro y le dije, bueno, sí, yo con todo gusto me lo pongo, así que no tengo ningún problema. Ahí está Ramoncito judío. Además me dieron un montón de papeles y me preguntaron si yo sospechaba de tener familia judía. Además me preguntaron mi apellido y si podría tener yo quizás algún tipo de ascendencia judía. Entonces me preguntó cuáles eran mis apellidos y yo tengo un apellido, que es muy, que suena hebreo. De hecho, así se dice padre en hebreo. Entonces el señor me dijo, bueno, si tú tienes alguna sospecha de que podría hacerlo, entonces me dio un montón de papeles para yo poder vivir aquí en Israel. Pueden observar aquí los deseos que la gente escribe. Están por todas partes, en todas las grietas de todas las piedras. Estando aquí les voy a contar algunas otras cosas interesantísimas de este país. Por ejemplo, todos los judíos del mundo pueden ser israelíes, pueden tener la nacionalidad israelí, pero no todos los judíos del mundo lo son. Para eso tienes que venir a vivir aquí a Israel y tienes que tener esa relación directa, ese arraigo, además de ser descendiente, porque el judaísmo se transmite es por la madre y no por el padre. Aprecien esta vista que es realmente impresionante. Miren, las calles laberínticas de Jerusalén son realmente la historia viva. En el mundo hemos visto máquinas expendedoras de muchas cosas. En China hay de animales vivos, en Suiza hay de queso. ¿Pero alguna vez habían visto ustedes una máquina expendedora de libros sagrados? Esta es la primera vez que yo veo algo así. Me parece súper curioso. Pones aquí el número y te sale el libro que necesites. Me imagino que todo está relacionado con la Torá o para comprender la Torá. La verdad es que la mayoría están en hebreo y no soy capaz de entenderlos. Dice ahí Torá desde el sionismo. Nos decidimos parar un momentico a comer y pedimos un kebab que está aquí en el centro de la ciudad amurallada. Allá están unos militares armados hasta los dientes. Supongo que eso te da más seguridad. Está buenísimo. Luce así, te lo vas haciendo tú mismo.
Si entran por la Lion Gate en Jerusalén, en la ciudad fortificada, pero de pronto les da ganas de ir a Francia, pues no necesitan más que venir a la iglesia Santa Ana. ¿Por qué? Esto es un caso geopolítico muy, pero que muy curioso. Acompáñenme. Nos encontramos en el dominio nacional francés de Santa Ana. La República Francesa tiene la jurisdicción de algunos terrenos aquí en Jerusalén, incluido el lugar en el que nos encontramos ahora. Eso se hizo por un acuerdo con la rendición de los otomanos después de la Primera Guerra Mundial y además se ratificó en el año 1948 con Israel ya directamente. Ustedes ven que las informaciones están en francés. Miren, por ejemplo, como aquí ce site est connu pour avoir été le témoin de l'épisode biblique relaté par l'évangéliste Jean. Esto es todo en francés y todo este complejo es de la República Francesa. Como mi abuela es una fiel creyente, voy a agarrar estas 5 crucecitas que me regalaron por ahí y las voy a colocar en todos los lugares sagrados porque yo sé que a mi abuela le haría muchísima ilusión estar aquí. Vale, aquí estamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Por los dos lados, ¿ves? Así como si fuera una sartén. Ahí. Le compré a mi mamá y a mi abuela estas cruces de Jerusalén. Vamos a santificar esto para mi abuelita y para mi mamá. Son 2 cruces de Jerusalén de oro. Vamos a ponerlas aquí. 1 y 2. Ahí está. Las 2 cruces de Jerusalén por ambos lados. Esto le pusieron aceite, miren. Bueno, vamos a ponerlo aquí, así. Para que se lleve el olor también. Tac. Tac. También para los arquitectos del canal, bueno, miren esta maravilla aquí. Espero que lo puedan apreciar bien. Ojalá yo tuviese los conocimientos arquitectónicos necesarios como para poder describirles un poquito mejor esta maravilla, pero bueno, alguna idea sí que tengo por suerte. Aquí estamos al final del recorrido de la Vía Dolorosa. Las siguientes estaciones se encuentran dentro de la iglesia, pero si ustedes van al inicio se pueden encontrar estas cruces. ¿Para qué sirven? Bueno, estas cruces la gente las carga y realiza toda la Vía Dolorosa portándola con el simbolismo o en honor a lo que hizo Jesús según la tradición. A ver qué tan pesada es. No, es relativamente liviana. Esta es relativamente liviana, pero la que portó él seguramente era muchísimo, pero muchísimo más pesada que esto. Hay que saber que aquí en Israel viven más de 7 millones de judíos que proceden de más de 80 países alrededor del globo. Solamente 1/3 de ellos son ortodoxos. Justo aquí tenemos la entrada del barrio judío de Jerusalén. Todo cambia muchísimo, pero muchísimo. Miren cómo está todo organizado. Aquí tenemos los vestigios de la muralla del primer templo 800 años antes de nuestra era, es decir, casi 3000 años de antigüedad. Aquí tenemos unos vestigios de hace más o menos 2000 años y esto ya es mucho más moderno, por supuesto. Observen cómo ya aquí te venden las cuestiones estas que pones en los marcos de las puertas, ¿no? La diferencia cuando entran al barrio judío es apoteósica. Parece que estuvieran en Europa, parece que estuvieran en algún lugar de España, en alguna parte de Francia. Bueno, Suiza no, pero no pegan los colores, pero es increíble, increíble, increíble. O sea, nada que ver. No me lo esperaba tan distinto. Impresionante. Me encanta, súper bonito. Es una atmósfera charmante, es una atmósfera, ¿cómo dice en español? Acogedora, acogedora. En esta zona se encuentra pues la vela tradicional judía en grande. Está además protegida por unos cristales muy especiales. ¿Por qué? Porque todo eso es de oro. Toda esa estructura que ustedes ven allí es de oro. Cada vez que ustedes vean plantaciones o vean bosques aquí en Israel, tienen que saber que ninguno de ellos es original. Todos, absolutamente todos los bosques de Israel han sido plantados. No hay ninguna reserva de bosques que haya sido natural de Israel. Eso me lleva a agregar que en Israel se encuentran los sistemas de riego más eficaces del mundo, porque tienen las tecnologías más novedosas de todo el planeta. De hecho, aquí en Israel se logra reciclar el 80% del agua que se utiliza para regar a las plantas. El país que más se le acerca es nada más y nada menos que España, que solamente recicla el 20%. Chicos, una cosa, en el barrio judío viene a sacar dinero también y están estos otros cajeros automáticos, ATM, y cobran una comisión de 6, es menos de la mitad que los otros en el barrio musulmán, así que mucho más recomendado que lo hagan aquí. Cuando estén por las calles de Israel, escucharán muchísimos idiomas, tanto de judíos como de no judíos, y aquellos que no son judíos y que no son israelíes conforman parte de una comunidad internacional, y eso es porque el 26%, escuchen esa cifra, el 26% de los habitantes de Israel son extranjeros.
Este pequeño mercado o souk está súper cool, súper chévere y nos lleva a una parte muy interesante, extremadamente famosa y ustedes van a ver. Pues fíjense, aquí solamente puedes pasar si eres musulmán, tienes policía en ambos lados y están controlando cuál es tu religión. ¿No les parece extrañísimo que no puedes entrar a un lugar solo por tu creencia? Porque tú tienes una creencia diferente, puedes o no puedes entrar a cierto lugar. Pero bueno, lo he visto también en Turquía. Cuando estuvimos en Turquía hay ciertas zonas a las que no puedes entrar si no eres musulmán y viceversa para muchas otras cosas. Creo que en eso los cristianos son un poquito más abiertos, porque incluso en los lugares más ortodoxos, como los monasterios de Meteora, que son extremadamente exclusivos, hasta en esos lugares puedes entrar independientemente de tus creencias. Pero bueno, cada uno lo organiza como quiere. Me parece una cosa extrañísima. No, campeones, olvídense. Mira cómo está el barrio armenio. Es detrás de esto, me parece. Porque allá atrás había una señal. No sé, voy a intentar buscar otra entrada, a ver, para que por lo menos lo veamos desde afuera. Pero es que así ni desde afuera se ve. Sí, chicos, fíjense que ahí dice Taberna Armenia y hay banderas de Armenia. Muchas veces en internet uno ve que la gente se confunde y pone la bandera de, qué sé yo, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, poniendo una bandera armenia porque es igual, pero con los colores invertidos, ¿no? En efecto, chicos, el barrio armenio se encuentra pues en toda esta zona de aquí atrás. No hay acceso, acabo de ver a un chico salir de allí, pero olvídense, no hay manera de ver lo que hay detrás. No sé si habrá otro acceso, si el barrio armenio es más grande, si se extiende hacia otra parte, pero por aquí olvidémoslo, imposible. Ahora bien, a mí no me gusta mucho pensar que la fe tiene relación con eso, pero si lo vemos desde ese punto de vista, es la comunidad judía la que se adjudica más premios Nobel. Tienen el récord mundial, así que bueno, cuestión muy interesante. Ahora, decir judío no es hablar de una nacionalidad como tal, aunque si son israelíes sí, pero no todos los judíos son israelíes. No sabría decir si esto es un cálculo justo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es justo decir eso? Porque sería como decir, no, los musulmanes tienen el récord de hacer tal. Yo creo que habría que dividirlo por país, porque los musulmanes son diferentes en todas partes del mundo, así como los judíos lo son también. Por supuesto, ninguna parte del mundo se escapa de estas cosas y bueno, tengan presente que se van a encontrar algunas partes en donde verán basura apilada. El lado bueno del invierno, de que haga un poco de frío, es que no hay moscas. Yo no me quiero imaginar cómo es esto cuando hace muchísimo calor y está todo lleno de moscas. Ahorita no hay ni una sola mosca, porque estarán haciendo unos 10 grados más o menos. Una cosa muy interesante que hay que entender es que existen árabes cristianos. Árabe no es sinónimo de musulmán propiamente, sino que el árabe es más bien una etnia. Sin embargo, los árabes pueden ser cristianos, pueden ser musulmanes, pueden ser de cualquier religión. De la misma forma en que los judíos también pueden tener cualquier etnia. De hecho, hay unos judíos marroquíes que tienen la tez más oscura y tienen el cabello menos liso. Hay árabes israelíes y hay también cristianos israelíes. Y mientras estén en las calles de Jerusalén van a encontrar mini tractores. Imagínense que aquí no cabe ni un alma y todavía pasan un tractorcito. Les seguiré contando cosas interesantísimas de Israel, pero para eso nos vamos a transportar a otra zona del país. Ya hemos conocido muchísimo de Jerusalén, así que acompáñenme. Bueno, chicos, hemos regresado a Tel Aviv. Aquí les voy a mostrar algunas cosas interesantes que me faltaron por enseñar. Pueden ver que nos encontramos en un barrio de clase media, es una zona residencial. Ustedes saben que Israel ha sido duramente criticado porque se sospecha que tienen armas nucleares. El país no confirma ni niega estas acusaciones, pero buenos amigos israelíes me dicen que están todas en la ciudad de Dimina. En Israel las placas de los automóviles tienen esta forma, dice IL, tiene la banderita de Israel y está todo escrito en hebreo. Esto, chicos, es una calle aledaña normal junto al barrio de los vecinos y miren, aquí hay, bueno, gallinas y tal, pero lo que más me sorprende es que hay un pavo real allí. Esto en el medio de la ciudad, muy interesante. Y hablando de la seguridad, muy probablemente conocen a la CIA o a la CIA, el servicio secreto estadounidense. También conocerán al G2 cubano o conocerán el servicio secreto inglés, que es justamente allí en donde trabaja James Bond. Pero ¿cuál es el servicio secreto israelí? Bueno, es el Mossad y dicen que es el mejor de todo el mundo. Yo creo que están entre la CIA y el Mossad, pero con total seguridad es uno de los mejores y más eficaces de todo el planeta. Observen, campeones, estoy sorprendido porque de un momento a otro el barrio en el que estábamos de clase media, bastante moderno, se transformó en una zona rural. Estamos en el medio de la ciudad, es lo más curioso. Se ve que está un poquitín desordenado, pero al mismo tiempo, bueno, pues ya ven que aquí tienen lo que parece una zona de reciclaje. Ahora los voy a llevar a un lugar muy interesante que se encuentra aquí hacia la izquierda. Ok, aquí hay pollos y gallos
en la carretera. Se supone que por aquí hay una calle que me lleva a la calle de al lado, pero lo que hay es sendo, camión y un muro. Supongo que habrá que rodear. Pues nada, damos la vuelta. La calle está en el GPS, en los 2 GPS que tengo, pero está bloqueado, no lo sé. ¿Saben qué? Aprovechando que tengo 20.000 millones de moneditas y siempre me termino llevando un montón de monedas que jamás voy a utilizar, me voy a comprar aquí un desayuno. Ya ven que es estándar. Me voy a comprar uno de estos, son pequeños, pero vale. Al final me compré también un juguito y uno de estos pancitos de chocolate. En Suiza son más grandes, esto es como un mini pan de chocolate. En realidad me provocaba algo con jamón, pero aquí el jamón, bueno, la carne de cerdo tiene sus implicaciones religiosas. Pero bueno, ahora les voy a contar un poco sobre el jamón. He notado que las calles están adornadas con estos árboles que son particularmente gordos. Normalmente el tronco de un árbol es así, pero fíjense la forma que tienen estos árboles, los hay por todos lados. Lo bueno es que son súper frondosos en la parte de arriba, entonces siempre tienes este ambiente muy acogedor aquí. Sobre todo en Tel Aviv, en Jerusalén no los llegué a ver. Observen cómo allí hay una sinagoga y hay un montón de gente que se está reuniendo alrededor. Yo me imagino que van a rezar, o que es muy temprano por la mañana ahora mismo. ¿Recuerdan lo que les decía de los árboles gordos? Pues miren, y aquí hay otro que es todavía peor. Miren, ese árbol es bellísimo, súper frondoso, es como un bonsái a gran escala. Finalmente hemos llegado, no porque tenga una especial relevancia, sino por lo que implica este lugar. Este que ven aquí es el Museo de los Judíos de Libia. Por alguna razón está en italiano, Museo degli Ebrei de Libia, no sé por qué razón. Y ustedes ahora mismo seguramente estarán diciendo, Ramón, ¿qué tiene de tan relevante el Museo de los Judíos de Libia? Pues en realidad el museo en sí nada, sino el hecho de que el museo esté aquí, porque Israel es el país con más museos per cápita del mundo, con más de 200 museos por cada 100.000 habitantes. Es una cantidad absurda. Por supuesto, hay países que tienen muchos más museos en cuanto a cantidad, pero per cápita, eso es lo más importante, Israel es el número 1. Otro récord interesante, aunque esto es difícil de verificar, yo creo que otros países hacen competencia y quizás este no es el número 1, pero es importante saber que Israel es uno de los países que más consume frutas y verduras en todo el planeta. ¿Cómo contabilizar eso de manera objetiva? Es muy difícil, pero sin duda alguna hemos visto un montón de fruterías. ¿Saben qué? Creo que me metí sin saber en una zona medio ortodoxa, porque aquí ya hay gente con la ropa tradicional y hay un montón de niños que están yendo al colegio y me están empezando a ver feo, así que yo voy a deshacer mis pasos y voy a volver a donde estaba antes. Sí, miren, ahí están todos congregados, yo voy a coger para la izquierda y nos vamos aquí. Hemos venido a un apartamento aquí en Israel. En este apartamento que se encuentra en Tel Aviv nos hemos estado hospedando por 24 horas. A simple vista parece un apartamento totalmente normal, como un apartamento que puede estar en cualquier país. Sin embargo, sí que hay una cosa muy interesante en este lugar y es la supuesta habitación antimisiles que normalmente, o eso dicen, se encuentran en todos los apartamentos israelíes. Es cierto, en lo que llegamos nos pusimos a mirar y en efecto sí que está aquí. Vengan que les enseño. Lo primero que van a notar es las puertas de madera. Claro, cuando tocas esta, inmediatamente te das cuenta de que hay algo raro. Hay instrucciones, lamentablemente están en hebreo aquí, yo no puedo entender qué dicen, pero si se fijan bien en los bordes, esto cierra por completo a cal y canto. Si se fijan en los marcos de las puertas, son todos de madera. Pero en esta habitación de aquí, esto es macizos, aquí no hay ni eco, aquí no hay nada. Perfectamente hecho aquí, esto es un bloquecito. Observen cómo todo el marco de la puerta es metálico. Yo no sé si esto es acero reforzado. Esto es lo que podría pasar por una habitación común, una habitación corriente. Observen el grosor de la estructura. O sea, esto es macizo de verdad. Y aquí en la parte superior se puede ver todo el sistema de filtración del aire. De hecho, hay una parte a la izquierda que no entiendo muy bien cómo funciona. Igual alguien en los comentarios puede entender un poco mejor. Si algún ingeniero nos podría explicar qué es eso. Y luego tienen el sistema de las ventanas. Si es cierto que parece una ventana normal y en efecto lo es, si prestan atención, hay todo un sistema de metal en la parte exterior. Estuve jorungando un poco ahí, metiendo la mano por aquí y por allá para ver cómo funcionaba y no logré encontrar ningún mecanismo. Lo que yo creo es que esta caja que se encuentra encima de mí es el sistema que controla el bloqueo de las ventanas. Seguramente tienes que quitar una tapa o algo y luego mover una cuestión y eso va a cerrar las ventanas con la protección metálica que se ve allí. Es extremadamente curioso. Así que ya me comentarán ustedes si sabían que todos los apartamentos en Israel tienen una habitación antimisiles. Otra cosa súper interesante es que todos los judíos del mundo, entre los 18 y los 26 años, tienen derecho
a hacer una visita, a realizar una visita gratuita a Israel. Eso se debe gracias a una asociación llamada Birthright Israel, o sea, Derecho de Nacimiento Israel, si se puede traducir de alguna forma, que les financia el viaje y todo, con el fin de que todos los judíos del mundo puedan visitar Israel al menos una vez en su vida. Imagínense que hicieran eso en nuestros países. Bueno, yo sé que en Suiza hay algo así, porque conocí a muchas personas de Argentina, sobre todo, que estaban visitando Suiza porque sus antepasados, qué sé yo, los bisabuelos o más para atrás, habían sido suizos. Hay cierta organización, la verdad es que no lo he investigado, pero hay cierta organización que te organiza los viajes a Suiza, para que vayas a conocer Suiza si tus ascendientes son de allí. Es muy interesante. Me encantaría que me comenten aquí si en sus países existe algo así. Por ejemplo, si tú naces en Italia y tus hijos y tus nietos son de Italia y todo el mundo es de Italia, pero tú eres de México, ¿existe algún tipo de programa en el que México te pague a tus familiares de Italia para que vayan a México a conocer México? Presten atención al hecho de que no hay carne de cerdo aquí. Es muy difícil conseguirla. Estoy buscando algún producto de origen porcino. Hay que saber que a Israel le llaman la tierra de los cerdos voladores porque está tolerada la industria, pero los cerdos no pueden tocar el suelo. Eso quiere decir que tienen que criarlos de forma elevada. Los cerdos tienen que estar en unas plataformas de madera o con plataformas de cemento. Y es que aquí eso de criar cerdos es medio tabú. No obstante, el veterinario israelí Paolo Pozzi pues asegura que aunque es cierto que aquí en Israel los cerdos se crían de forma elevada, o sea que no tocan el suelo para no contaminar el suelo sagrado, eso es una práctica común también en Europa, porque en el viejo continente el 90% de los cerdos son también criados de forma elevada precisamente por razones sanitarias. Este veterinario asegura que es más bien una leyenda urbana eso de Israel, la tierra de los cerdos voladores. Hay una cosa muy curiosa que van a encontrar en la calle y es totalmente público. En la calle pueden encontrar desfibriladores públicos, tienen que llamar al número de emergencia porque tienen un código, ellos les dan el código por teléfono y después lo pueden usar. Durante todo el viaje he tenido problemas para comprarle la leche a Vigo porque no te ponen absolutamente nada en inglés, todo está o en hebreo o en árabe. Pero bueno, hablando del idioma hebreo, ocurrió una cosa interesantísima con este idioma y es que desapareció por completo y fue revivido. Hoy en día todas las personas que hablan hebreo lo han aprendido porque el idioma fue revivido durante el siglo XX apenas. ¿Cómo podríamos decir? Como un fénix. Murió y renació otra vez. Bueno, miren, algo curioso es que aquí en la estación, casi en la entrada para las plataformas, tienen un piano. Aquí Ramos está dando un mini conciertito. Y a propósito, ¿conocen ustedes a Albert Einstein? Uno de los científicos más famosos de todos los tiempos, bueno, de los físicos más famosos de todos los tiempos. Bueno, pues pasa que en 1952 le ofrecieron ser presidente de la nueva República de Israel. Por supuesto, Einstein dijo, no, eso no es lo mío, y lo rechazó. Eso ha sido todo por ahora. Espero que hayan disfrutado de Israel y nos vemos muy pronto. Chao, chao.